de los mecanismos explica una serie de diferencias de naturaleza práctica. Y es bueno ser bien preciso y por eso las voy a leer para contrastar. El tratamiento positivo suministra un flujo pulsante o periódico. Cámara abre, fluido entra, cámara cierra, disminución del volumen de la cámara, fuerza del fluido por la abertura de salida. Eso es todo lo que pasa. Y la turbomáquina, descarga comparativamente permanente. ¿Por qué comparativamente permanente? Los ventiladores, que en este momento no hay ninguno por aquí, no tienen un flujo que sea permanente. ¿Por qué? Yo estoy mirando al ventilador y en un momento dado pasa un aspa frente a mí. Y un segundo después ya no está el aspa. Eso no es permanente. Pero eso está girando a una velocidad apreciable. Total que para propósitos prácticos es como si fuera una corriente continua. No hay una pulsación tan notoria como una máquina de desplazamiento. Estos son insensibles a cambios sustanciales de viscosidad. ¿Pero por qué? No por lo que dije hace rato. Si el flujo no juega un papel preponderante, pues la viscosidad tampoco, porque la viscosidad justamente se manifiesta cuanto al flujo. Si no hay flujo, la viscosidad no hace mucho. ¿Okay? Entonces, fíjense que el 5 es muy sensible a la viscosidad del fluido. Claro, y todo es cinemática, que conduce a la dinámica. Descarga un caudal moderado. ¿Pero por qué? Bueno, casi siempre, corrijo, en los casos más importantes hay algún mecanismo tipo biela-manivela que está moviendo el elemento desplazador. Es un movimiento reciprocante. Aquí no hay explicado en mecánica de máquina que se generan altas fuerzas. Entonces ahí no se trata de ir a cualquier velocidad. Esas que llaman fuerzas de inercia son altísimas. Entonces hay que ir despacio. Pero es motivado a la forma de mover desplazadores. Hay desplazadores que no requieren de movimiento reciprocante. Hay hasta motores de combustión rotatoria. Uno famoso, el guante del máquina. Bueno, el que le estaba diciéndole que 5 millones en Departamento de Defensa es en cualquier top. Bueno. Pero el que ha tenido más éxito, obviamente, es un tractor. Los futuros aviones. El de los pitones, sí. Pero una máquina tiene caudales típicamente mayores que un desplazamiento. O sea, nosotros vamos, por ejemplo, a comprimir grandes cantidades de gas para transportarla por un gasoducto. Desde ese punto de vista, un compresor como turbomáquina es preferible a un compresor de motor, porque pueden mover mayores cantidades. Produce aumento de presión elevado. Bueno, eso sí lo podemos entender. Fíjense que nosotros tenemos allí en turbomáquina una bombita de pistón que funciona con agua y de doble acción y la manivela. Entonces el pistón va y viene y tiene dos cámaras. O sea, hace una cosa por un lado y hace cosas por el otro lado. Pero bueno, eso es lo de menos. Lo importante es que esa
tiene una válvula de alivio. Porque en la salida uno puede cerrar, no debería. ¿Por qué? Porque si yo cierro, eso se va a romper a menos que yo tenga una manera de aliviar la presión. Entonces, si alguien cierra por error, por descuido, la presión en la cámara se eleva mucho porque no hay salida. Entonces, eso activa un escape para aliviar la presión. Se espera que las presiones en una máquina de presión continuo puedan ser muy altas en comparación con la que da una turbomáquina. Entonces aquí podemos leer aumento de presión de moderado a bajo. O sea, para aumento de presión elevado tendrá que ser máquina de pasamiento. Esta opera en un rango estrecho de caudal. Pensemos. ¿Y por qué? Bueno, porque el volumen desplazado va a depender de la rapidez con la cual se mueve el pistón. En cambio, en la turbomáquina no hay ningún problema de esa naturaleza porque es por ejemplo, un motor eléctrico que está moviendo el rotor de la turbomáquina. Entonces, allí pueden trabajar con un rango amplio de caudal. Y además, yo puedo abrir y cerrar válvulas sin que eso implique necesariamente un deterioro en el buen funcionamiento de la máquina. En cambio, en la máquina de procesamiento positivo son más sensibles a ese abrir y cerrar. De tal manera que eso que es una diferencia en el mecanismo de la transferencia de trabajo se traduce en unas cuantas diferencias de naturaleza práctica. La forma a la cual nos vamos a referir nosotros en este tema son turbomáquinas. Y cuando vimos la conservación de la cantidad de movimiento angular, presentamos los elementos clave de una figura igual. Pero todas estas diferencias se pueden de alguna forma reflejar en una curva de funcionamiento. La curva de funcionamiento para la turbomáquina usualmente presenta en el eje de las X el caudal o el flujo de masas. Y en el eje de la Y el cambio de presión. Claro, si es una bomba de un compresor, yo lo que quiero es aumentar la presión. Pero si es una turbina, yo lo que quiero es producir potencia. Entonces, en ese caso, yo preferiría aquí algún tipo de parámetro que me dé una idea de la potencia. Pero yo ya lo estoy concentrado pensando en bomba. Entonces, ¿cómo luciría la curva de cambio de presión versus caudal, altura versus caudal para turbomáquina y para máquina de estacionamiento? Para una turbomáquina, ustedes ven aquí que al principio el cambio de presión no solamente es el mayor, sino que tarda algo en disminuir, pero luego a los caudales mayores cae rápidamente. Esto que vemos aquí es el efecto de la viscosidad. Si el fluido que se está, o el líquido que se está bombeando es de mayor viscosidad, entonces esta curva se desplaza hacia niveles más bajos, tanto de caudal como aumento de presión.
Esto que está acá es para una RPM total. Esto es RPM total. Esto es RPM lisa. Supuestamente estas dos formas, lo que se diferencia es que este es para baja viscosidad y este es para alta viscosidad. Esta idea es buena tenerla en mente. Cuando el caudal es pequeño, la bomba tiende a dar el mayor aumento de presión. Cuando el caudal es grande, el aumento de presión se puede venir al suelo. Vamos a ver que hay otras cosas que hacen que en bomba esta zona no sea recomendable para que la operación se niegue. Profe, y hay casos en el campo